Bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal de YouTube de politicadesantafe.com. Estamos arrancando un nuevo programa de esto que llamamos Proyecto Legislativo, este espacio donde buscamos visibilizar y comunicar sobre aquellos proyectos de ley que se presentan en la legislatura provincial y que buscan de alguna manera transformar la realidad de los santafesinos y santafesinas. Si es la primera vez que entras a este canal de YouTube, que ves este contenido, va a estar apareciendo una lista de reproducción que te va a llevar a ver todos los programas anteriores de Proyecto Legislativo para que veas las diferentes iniciativas que fuimos hablando, algunas también ya transformadas en ley durante el 2020. Para esta nueva ocasión tenemos como invitada a la diputada Marlene Espíndola, con quien vamos a hablar en principio del proyecto por el cual se busca crear el programa de apoyo psicológico para niños, niñas y adolescentes en esta situación de pandemia en la que estamos, y también pensando en lo que algún momento será, ojalá llegue pronto, la post-pandemia como muchos llaman. También varias otras iniciativas que tienen que ver con la situación sanitaria, la situación epidemiológica que vive el norte provincial, el Departamento General Olvidado en particular, con diferentes sucesos que fueron pasando desde el comienzo de este año hasta esta parte, por ejemplo, con respecto a la campaña de vacunación, y hay algunas otras cosas que también tienen que ver con la salud y el sistema de salud del norte provincial. Así que todo esto en este nuevo programa de Proyecto Legislativo que arrancamos de esta manera. Bueno, para este proyecto legislativo recibimos a la diputada Marlene Espíndola. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, me gustaría arrancar porque nos cuente primero de qué se trata este proyecto por el cual buscan crear el programa de apoyo psicológico para niños, niñas y adolescentes, tanto en esta situación de pandemia en la que estamos y en lo que será en algún momento, esperemos, la pospandemia, ¿no? Así es. El proyecto surge principalmente orientado, como vos bien decís, a los niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta de que ha sido un año muy difícil para todos y por ahí este grupo es un grupo que quizás no tiene las posibilidades de tener la contención o de poder expresarse como lo podemos hacer los adultos, y viendo que todo el año pasado estuvieron sin ir al colegio, que la realidad es que las escuelas son unos grandes ámbitos de contención para los niños, sí, es que pensamos en esto como una política sanitaria y que tiende a brindar una asistencia psicológica desde el sistema de salud por medio de un sistema interdisciplinario creado para los niños que hayan perdido un familiar, por ejemplo, durante la pandemia, o que por producto de los aislamientos que tienen que hacer presenten alguna secuela o algún síntoma psicológico, o que quizás los padres también, porque la realidad es que buscamos hacerlo amplio, quizás los padres no pudieron o se quedaron sin trabajo en pandemia, que es una realidad que también ocurre, y al niño de repente necesita de este tipo de contención psicológica. Entonces, por ahí teniendo en cuenta todas estas situaciones que son diversas y que, como bien sabemos, en la psiquis por ahí de los niños o de los adolescentes es más difícil de procesar, y que pensamos que tenemos que apuntar y poner la mirada por ahí en ellos y tratar de generar esta contención, ¿no? La realidad es que tampoco sabemos cuánto tiempo más tenemos de pandemia o cuánto tiempo más quedará después del tema del aislamiento y ahora con el tema de las burbujas en los colegios, y si hay contagios también el niño se tiene que aislar y todo eso genera ciertas situaciones, y por ahí es ahí donde apuntamos nosotros. Si bien, como decías, se lo plantea como desde una política sanitaria, también el proyecto hace fuerte hincapié en los problemas pedagógicos que han tenido los niños, las niñas y los adolescentes en esta situación, en este año de la pandemia que fue el 2020, ¿no? Así es, tenemos que tener en cuenta que el año pasado ha sido un año sumamente atípico, y este año la verdad es que no sabemos, no tenemos certeza de cómo va a desarrollarse, y como yo te lo dije al principio, los chicos en la escuela, la realidad es que además de ir a aprender encuentran un ámbito de contención. Entonces, hay una serie de situaciones que se dan y que hacen que los chicos hoy por hoy sean uno de los sectores más vulnerables, ¿no es cierto? Me gustaría pasar a algo que
también tiene que ver por allí con la educación. Es un proyecto de comunicación que ingresó recientemente, que imagino atiende también a los reclamos que la gente le hace llegar, que tiene que ver con el alcance del programa Boleto Educativo Gratuito que lanzó el gobierno provincial. Así es, nosotros tenemos entendido que ese programa se viene desarrollando bastante bien en las grandes ciudades. El problema está dado por ahí un poco en lo que es la zona norte de la provincia. En principio acá el problema que se veía cuando se lanza el programa es que nosotros, por ejemplo, no teníamos un sistema con tarjeta SUBE, lo que hacía muy difícil implementar el tema del boleto. Hay una serie de situaciones que no se tuvieron en cuenta, nosotros consideramos, y que hacen que la realidad de, por ejemplo, el norte o de las zonas rurales sea diferente a lo que es la zona de la ciudad de Santa Fe o la zona de Rosario, que tienen otro tipo de movimiento y tienen otro tipo de transporte, si se quiere. Nosotros lo que estábamos pidiendo es que pueda ser una política, como se prometió, realmente inclusiva y que realmente llegue a todos los alumnos. Acá en un principio el problema que teníamos era que no se contemplaba quizás a los estudiantes que iban de la ciudad de Reconquista a la ciudad de Avellaneda, o que se los contemplaba con pocos boletos, o que no se tenía en cuenta quizás que hay zonas donde existen parajes que son un poco más alejados, pero que pertenecen al mismo distrito. Hubo una serie de problemas que nos llevaron a hacer la presentación de este proyecto, y también que atienda las necesidades de los gobiernos locales, ¿no? Porque todo lo que es el boleto estudiantil quedó en manos un poco de los gobiernos locales, y la realidad es que para ellos es muy difícil y son los que hacen frente día a día después a la demanda de los ciudadanos que ven que se está implementando en otros lugares, y que la consulta es, bueno, ¿y por qué acá todavía no? Entonces, un poco apuntábamos a eso, a pedir que se tenga en cuenta y que se haga efectivo realmente como se prometió para todos, ¿no? Aprovechando la oportunidad, me parece importante preguntarle por la situación sanitaria, la situación epidemiológica del norte provincial y cómo está el sistema de salud con respecto a esto. Nosotros venimos bastante golpeados, la realidad es que durante los últimos meses hemos sido noticia, creo que a nivel provincial, no necesariamente y lamentablemente por cosas que no son buenas. Tuvimos un grave problema acá con lo que fue la vacunación, que fue un escándalo. Se priorizaron a familiares de personas que estaban anotando y armando las listas para que la gente se vacune. Eso en un principio, después nos enteramos que quizás había personal que responde hoy por hoy al gobierno de turno de la ciudad de Reconquista vacunado también. Después tuvimos una renuncia de quien era el director, se puso una interventora que también había renunciado. La verdad es que venimos teniendo una serie de inconvenientes. Tuvimos hace unas semanas la visita del secretario de Salud, y la verdad es que todavía estamos esperando respuestas. Estamos muy golpeados en el norte, esa es la realidad. Creemos que necesitamos respuestas, la verdad es que te diría rápidamente, sobre todo teniendo en cuenta la situación en la que estamos. Nosotros venimos desde el año pasado denunciando irregularidades o cosas que quizás no están tan claras, y la realidad es que no tuvimos nunca una respuesta. Nosotros iniciamos en junio con el tema de la facturación del hospital, cuando se iba a dar a la gremial médica para que realice los cobros. No nos llamaron nunca nos comunicaron cómo quedó esa situación. Después ocurre este tema de que existían dos directores, uno porque no se había tomado la denuncia y otro que se había anunciado formalmente que iba a ocupar el cargo. También en ese momento hacemos una presentación y salimos a pedir al Ministerio de Salud que aclare la situación. Ahora ocurre con las vacunas nuevamente, y nuevamente con renuncias y renuncias escandalosas. La verdad es que vemos que el personal de salud está cansado, vienen de trabajar, creo que como en todos los lugares, durante un año más de un año sin descanso, y este tipo de situaciones la verdad es que no ayudan al sistema de salud público, y generan una cosa que es que el que tiene que de repente ir a atenderse al sistema sanitario público se encuentra en una situación donde no sabe qué tipo de atención va a recibir, y creo que eso
golpea directamente a los profesionales, golpea directamente a la institución. Me parece que tendríamos que trabajar para revertir esta situación y nuestro pedido básicamente era que se tenga en cuenta la salud de las personas que habitamos en el norte santafesino, y no tanto cuestiones políticas como sabemos que existen en el medio, ¿no? Con respecto a esto de la vacunación, este proyecto, este pedido que se ha aprobado hace alrededor de un mes, hace casi un mes atrás, para que el Ministerio de Salud pueda informar sobre el desarrollo de la campaña de vacunación en el norte, no recibió respuesta aún del gobierno provincial en este sentido. ¿Y cómo está el avance, luego de todos estos sucesos que fue marcando, el avance o el grado de avance con el plan de vacunación en el norte provincial? Acá venía bastante avanzado, la realidad es que vienen trabajando muy bien en lo que es la inoculación, pero bueno, tuvimos este inconveniente de que nos encontramos con que había familiares de vacunados que no entraban en el rango de la edad, o que no eran personal de riesgo, o que no tendrían por qué haber sido vacunados, y la realidad es que al día de hoy no hemos recibido ningún tipo de respuesta del Ministerio de Salud. Cuando se aprobó este proyecto que estábamos hablando sobre las vacunas, sobre este escándalo, como usted lo nombró, de las vacunas, señaló también toda la situación que vive el Hospital de Reconquista en general, y en particular con respecto a esta situación del coronavirus, donde, según algunas estadísticas que he podido estar corroborando, no nos favorece mucho esta situación del coronavirus, donde casi el 90% de las personas que ingresaron en terapia intensiva tuvieron que lamentar su fallecimiento, ¿no? Así es, esto provocó, como yo te comentaba, que la gente de repente tenga sus reparos a la hora de atenderse en el hospital. Claro. La realidad es que nosotros venimos de una situación en donde quien es hoy por hoy intendente de la ciudad tuvo coronavirus y su esposa también, y se fueron a atenderse al sur de la provincia, lo que por ahí también generó cierto movimiento aquí, ¿no es cierto? Nosotros puntualmente con el tema de los muertos, obviamente sin que eso genere, ¿no?, cierta crítica al personal de salud ni nada por el estilo, teníamos también, como vos decís, ciertos reparos, habíamos hecho ciertas consultas. Lo que acá nos dicen es que estamos dentro de todo, dentro de los márgenes, y que estos fallecimientos podrían ofrecer a diversas causas, ¿no es cierto? La realidad es que a nosotros nos preocupa muchísimo este tema, venimos pidiendo que intervengan las autoridades hace meses, no solamente por el tema del hospital, sino también por el tema de la gente que se atiende ahí, pero sobre todo por el tema de las personas que están hoy por hoy trabajando en el área de salud. Nosotros tuvimos reuniones con diferentes gremios, diferentes profesionales, y nos dicen que no tienen elementos, o que están cansados, que no se pueden tomar las vacaciones todavía. Tenemos un problema muy grave, que es que tenemos una sola ambulancia. Imagínate, cuando era pico de coronavirus acá en el departamento, la ambulancia estaba abocada directamente solamente a la contención y a la atención de personas que tenían COVID. Es una situación realmente grave. Acá hay accidentes todo el tiempo, cuando se llama por ahí a la ambulancia, lo que te dicen es, mira, está atendiendo COVID, es la misma ambulancia la que traslada a los enfermos que la que después responde en este tipo de accidentes. Han salido, de hecho, desde el mismo 107 a pedir por favor a la población que tenga en cuenta de que había una sola ambulancia, y a pedir que extremen los cuidados. Digo, no son situaciones menores, ¿no? Y como estas te puedo relatar un montón, que son los mismos profesionales los que nos manifiestan. Entonces, la verdad es que sí, estamos esperando respuestas y esperamos que lleguen pronto, ¿no? Aparece en el mismo orden un reclamo que, tengo entendido, viene desde antes de la pandemia, y tiene que ver con que el Hospital Central de Reconquista pueda tener instalada una guardia pediátrica, ¿no? Así es, esto obedece a un hecho lamentable que ha ocurrido hace un par de años aquí en la ciudad de Reconquista, donde fallece una nena. El padre y la madre de esta nena se ponen por ahí al frente de lo que es el reclamo, y nosotros los venimos acompañando.
Nosotros hemos hecho una exposición sobre este tema en la Cámara de Diputados. La verdad es que lamentamos la pérdida de todas las vidas humanas, pero más cuando tienen que ver por ahí con estas desigualdades que existieron siempre entre las regiones y que existe hoy por hoy en lo que es el centro, el sur y el norte de la provincia. Acá hay por hoy un grave problema, que es que no tenemos quizás los profesionales necesarios, no tenemos la cantidad de pediatras que necesitamos. Entonces, por ahí hacíamos un poco foco en esto e intentábamos pensar entre todos políticas o generar acciones positivas, discriminaciones positivas que hagan que los profesionales quieran arraigarse en el norte de la provincia. Nosotros lo planteábamos puntualmente con respecto a los pediatras, pero la realidad es que faltan un montón de profesionales, un montón de especialistas en muchas áreas. Entonces lo que nosotros hacíamos, y tenemos reuniones por ahí bastante periódicas, y en esto tengo que decirte que al menos acá en la Guardia Pediátrica hemos logrado una coincidencia con diferentes actores de diferentes sectores políticos. Estamos intentando ver qué tipo de acciones o qué podemos proponer, y nos gustaría en esto tener el acompañamiento desde el Ministerio de Salud para ver qué podemos hacer para que los profesionales quieran venir a trabajar en nuestro norte y se arraiguen acá. Porque hoy por hoy necesitamos, que era lo que se planteaba en su momento cuando se encontraba en Sarelo de director del hospital en una reunión que habíamos tenido, él nos planteaba que necesitábamos 10 pediatras solamente para hacer guardia los fines de semana, que es cuando se presenta el mayor problema en el norte, porque no tenemos los pediatras en el privado y tampoco tenemos en el público, y entonces pensábamos juntos, decir, bueno, a ver, ¿qué podemos ofrecer a los profesionales? Quizás plantear esto como una discriminación positiva, como te digo, como acciones positivas para que quieran venir. Esa es la realidad. Necesitamos profesionales, y esto se ve reflejado en situaciones como la que ocurrió con esta nena, con Valentina, cuando se enfermó, y se enfermó, tuvo la desgracia de enfermarse un fin de semana, y de ir a la guardia, de que en la guardia se encuentren atendiendo otra urgencia, y quizás si hubiésemos tenido en ese momento una guardia pediátrica o un pediatra que haga frente y responda a la situación de forma inmediata, sería hoy otra la historia. Entonces, eso es lo que nosotros planteamos. ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa con quienes vivimos en el norte y con los chicos que viven en el norte, ¿no? Por eso es que fundamentalmente estamos acompañando el reclamo que surge como iniciativa de esta familia, que la verdad es que es sumamente admirable, porque en el medio del dolor de perder un hijo pudieron ver más allá y pudieron decir, bueno, no queremos que exista ni una Valentina más, y vamos a llevar este reclamo, y lo vienen haciendo hace años, y hoy por hoy organizan marchas una vez por mes, y la verdad es que cada vez más la convocatoria que tienen, así que es esto lo que estamos acompañando, ¿no? Bien. Bueno, esperemos que todos estos temas que tienen que ver con la salud, que es un derecho fundamental, se puedan solucionar en algún momento. Diputada, realmente muchísimas gracias por participar de este proyecto legislativo. No sé si me faltó preguntarle alguna cosa más o quiere agregar algo ahora sí a modo de cierre. No, por favor, siempre estamos a disposición, y todas las veces que quieran vamos a estar comentando y trabajando. Un placer. Muchísimas gracias nuevamente.